En el encuentro anterior estuvimos trabajando y reconocimos las expresiones decimales. Estas expresiones decimales, ¿sí?, surgen de hacer o efectuar el cociente entre el numerador y el denominador. Por lo general, vamos a tener expresiones de este tipo, ¿bien? Las habíamos catalogados o dividido por categorías. Teníamos expresiones decimales exactas, eran aquellas donde la cantidad de cifras decimales, ¿sí?, que aparecía después de la coma, era una cantidad contable, ¿sí? Podíamos decir, contar cuántas cifras había después de la coma. Por eso se trataba de expresiones decimales exactas, ¿bien? Podíamos tener con parte entera nula o parte entera, ¿sí? La parte entera hace referencia a 1, a 7, a menos 2, por ejemplo, ¿bien? Y después las cifras decimales. También teníamos expresiones decimales periódicas. ¿Qué eran las periódicas? Eran aquellas que tenían una infinita cantidad de cifras decimales, pero tenían una particularidad. Esas cifras, ¿sí?, se iban a ir repitiendo. El tema es que no voy a poder poner, por ejemplo, o escribir de alguna manera el número 0,2222222. O sea, no puedo poner un montón de 2 después de la coma. Entonces, para, digamos, expresar eso de una forma sencilla, lo que se hace es colocar un arco sobre el número, ¿sí?, sobre el número que se repite, o sobre los números que se repiten. No solamente puede ser 0,22222, pueden ser varios números que se repitan. Por ejemplo, podría haber sido 0,15151515, como tenemos aquí en el ejemplo, ¿bien? Entonces, para evitar poner esa cantidad indefinida de cifras decimales, y para indicarlo de una forma acotada o resumida, le vamos a colocar un arco arriba de los números que se repiten. ¿Bien? Entonces, otro ejemplo, tenemos por ejemplo 0,201, y sobre los 3 números hay un arco. Ese número, si lo viera escrito de forma decimal, sin el arco sería 0,201, 201, 201, y se repetirían los 3 números indefinidamente. Estos primeros ejemplos tienen parte entera nula. ¿Bien? Después tenemos con parte entera, propiamente dicha, y el criterio es el mismo. Después tenemos otras que vamos a definir como expresiones decimales periódicas mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque en la parte decimal hay una parte que no se va a repetir. ¿Bien? Esa parte que no se repite hace que se trate de una expresión decimal periódica mixta. ¿Bien? Tenemos también de dos categorías, con parte entera nula y con parte entera propiamente dicha. Y en estos casos, por ejemplo, el primero sería 0,42, pero lo que se repite es el 2, no el 4. O sea que esto sería 0,42222, con varios 2 después. ¿Bien? Así serían los demás ejemplos. ¿Bien? Más adelante vamos a ver cómo serían las expresiones decimales irracionales. Pero por ahora nos vamos a detener en las exactas y en las periódicas. ¿Bien? Después de esta breve explicación, comenzaban las actividades. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a otro documento donde están las respuestas a las actividades. ¿Bien? Vamos a tener entonces respuesta o soluciones del cuadernillo de actividades. Bien, en el primer paso, quería que clasificaran las siguientes expresiones decimales y luego transformarlas en fracción. Bien, las primeras, habíamos dicho que eran exactas. Bien, las que no tienen arco, bien, las que no tienen arco van a ser siempre exactas. Y las que tienen arco puede que sean o periódicas, puras o periódicas mixtas. Bien, las va a haber de dos categorías. Vamos a tener que ver si ese arco ocupa toda la parte decimal o bien una parte.
se ocupa toda la parte decimal, van a ser expresiones decimales periódicas puras, y si ocupa una parte, serán mixtas. ¿Bien? La actividad 2 decía que identificaran cuáles de las siguientes fracciones podían expresarse como una expresión decimal exacta, una expresión decimal periódica pura o mixta. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos cuáles son cuáles. ¿Bien? La primera, que era 5/3, va a ser una expresión periódica pura. ¿Sí? Por lo general, las que tienen un 3 o un 9, ¿bien? Van a ser puras. Las que tengan un 5 o un 10 o un 2 o un 4 o un 8 van a ser exactas. Y las que tengan ya, por ejemplo, 90 o 30, ¿sí? Esas ya van a ser mixtas. ¿Bien? Después habrá que hacer el cálculo de última, si quieren, para corroborar, hacer 5, por ejemplo, dividido 3 o 28 dividido 5, para que vean cómo es esa parte decimal. ¿Bien? En el punto 3 decía determinar cuál es la expresión equivalente a cada una de las expresadas a continuación. Bien, por ejemplo, 3,6 la podíamos escribir como 36 décimos. Bien, esa es exacta. Y simplificando, queda como 18 quintos. El 0,4 lo podríamos escribir como 4 novenos, y esa no se puede simplificar. El 25,3 quedaba como 253 décimos. Bien. Después teníamos el 43 novenos, y esa, ahí nos pedían que encontráramos su expresión decimal. Es 4,7 con 7 periódico. ¿Bien? Así eran con todas. A veces tenía que ir como a buscar la expresión decimal y en otros casos encontrar la fracción. Bien, el punto 4 era un punto donde tenía que recordar algunas propiedades, ¿bien? O verificar si el cálculo estaba hecho bien o no. El primero es verdadero, ¿por qué? Porque recuerden que cuando el exponente es negativo, lo que se debe hacer es invertir la base, ¿bien? Entonces, en este caso tengo 4 séptimos a la menos 1, ese menos 1 me está indicando que tengo que invertirlo, de modo que va a quedar 7 cuartos. Y 7 cuartos va a ser equivalente a 7 cuartos, entonces es verdadera esa igualdad. ¿Bien? Ahí hay otro ejemplito. Por ejemplo, acá tengo 3 a la menos 1. Todo número que no tenga denominador de forma explícita es un 1. ¿Bien? O sea, debajo de ese 3, si voy al caso, habría un 1. Bien, debajo de este 3, es como si tuviéramos así, y tuviéramos un 1. ¿Bien? Y todo eso estaría a la menos 1. ¿Bien? Todo eso a la menos 1. Entonces, vamos a invertir ese número, y el 1 va a pasar arriba y el 3 abajo. De manera que ahora va a quedar que 3 a la menos 1 es equivalente a un tercio. ¿Sí? Bien. La 2 era falso. ¿Bien? ¿Por qué es falso? Porque fíjense que es 1,23 y el arco está sobre el 3. Entonces, a simple vista me estoy dando cuenta que es una expresión decimal periódica mixta. Está bien, abajo en el denominador hay algo que me está indicando que va a ser mixta. Pero ¿qué pasa arriba? Arriba no se le restó el 12, por ejemplo, ¿bien? No se le restó el 12 porque es lo que está fuera del arco, ¿bien? Esto que está fuera del arco había que restarlo y no se restó, ¿sí? Entonces, por esa razón, va a ser falsa. La 3 es verdadera, ¿sí? Esto va a quedar como 0,45, es equivalente a 45 centésimos, como tiene dos cifras decimales y no tiene arco. En la parte del denominador se completa con unos y ceros, ¿sí? Con 1 en realidad y ceros. ¿Bien? Simplificando, queda que es 9/20. ¿Bien? A simplificar por 5, dividir por 5, numerador y denominador, me queda de esa manera. ¿Bien? Bueno.
Los otros, por ejemplo acá, el 7 era raíz cuadrada de 36/47. Este es falso. ¿Por qué va a ser falso? Si bien la raíz de 36, la raíz cuadrada de 36 me da 6, la de 47 no es 7. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un pequeño detalle que por esa razón va a ser falso. ¿Bien? El octavo es verdadero, ¿sí? Es verdadero ¿por qué? Porque 5 a la menos 2, recuerden que si no tiene nada, abajo tenemos un 1, ¿bien? Entonces, que es 5 sobre 1, y todo eso estaría a la menos 2, ¿bien? Invertimos la base, de modo que queda un quinto elevado al cuadrado, ¿bien? Al invertir, lo que hace es cambiar el signo, ¿bien? De ser negativo pasa a ser positivo, pero sigue estando. En el caso 1, ¿bien? No hubo necesidad de aclarar esto, porque iba a quedar a la 1, ¿bien? Todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número, ¿sí? Entonces después tenemos un quinto al cuadrado. Es hacer un quinto por un quinto. O bien, hacemos 1 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿sí? Distribuimos esta potencia con el numerador y el denominador, ¿bien? Recuerden que es una propiedad de la potenciación, es distributiva con respecto al cociente, y no olviden que una fracción es un cociente, es el cociente entre dos números enteros. Efectivamente, queda después que es un 25avos, y así como puedo transformar, ¿bien? Una potencia negativa, la puedo pasar a positiva, también una potencia positiva la puedo indicar como negativa. Si voy al caso 1 sobre 25, ¿bien? Si no tiene potencia, yo sé que es a la 1, ¿bien? Es a la 1. ¿Y qué hago? Si quiero que sea la menos 1, invierto la base, de modo que me va a quedar 25 a la menos 1. Entonces, 5 a la menos 2 es equivalente a 25 a la menos 1. ¿Bien? Por eso es verdad. El noveno es verdadero. ¿Por qué? Porque fíjense que acá estoy el 3,5 elevándolo al cuadrado y luego haciendo la raíz cuadrada de eso. Entonces, elevar al cuadrado y luego calcular la raíz cuadrada es lo mismo que hacer nada. Bien, podría, como quien dice, simplificar. Al simplificar me va a quedar que 3,5 es equivalente a 3,5. Bien, entonces por esa razón era verdadero. Bien, avancemos. Vamos a ver los últimos dos que faltan ahí. Los últimos 4 y nos había unos cuantos. Bien, tenemos entonces menos 5 medios elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 5 medios elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Tengo que elevar al cuadrado el 5 y el 2. Y el signo también. Y esta va a ser falsa. ¿Por qué razón va a ser falsa? Va a ser falsa porque todo número, ¿sí? Todo número, ya sea positivo o negativo, elevado a una potencia par, siempre me da positivo. En este caso, me está diciendo que es menos 25 cuartos. Entonces, esa va a ser falsa. Bien, el anterior, perdón, el 4 aquí, que no lo había dicho, esta también es falsa. ¿Por qué? Porque el signo negativo del menos 4 séptimos, ¿bien? No puede desaparecer al elevarlo a la menos 1. ¿Bien? Eso no puede suceder nunca. El signo negativo de una potencia lo único que hace es decirme que tengo que invertir la base, no cambiarle el signo. ¿Bien? El décimo es falso porque lo que se hizo acá es calcular la raíz cuadrada en realidad, en vez de la raíz cúbica. Entonces, este va a ser falso. ¿Bien? El décimo primero, también hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Porque habla de una raíz cuadrada, una raíz con índice par, y un radicando negativo. Y esto no existe en el conjunto de los racionales. Estamos trabajando con números racionales, ¿bien? Hasta ahora hemos conocido solamente los racionales, las fracciones. En las fracciones, ¿bien? Es el máximo conjunto que hemos conocido hasta el momento, ¿bien?
después ya conoceremos los otros, pero por ahora vamos a decir que no existe, no tiene solución este tipo de raíz o este tipo de operación no es válida en Q, ¿sí? En los números racionales. ¿Bien? Bueno, después el menos 5 medios elevado al cubo, esa va a ser verdadera, es menos 125 octavos, y el 12 es falso, ¿bien? Es falso, ¿por qué razón? Porque un cuarto, ¿sí? No es igual a un medio elevado a la menos 2. Si invierto la base, me va a quedar que es 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4, y evidentemente un cuarto es distinto a 4. ¿Bien? Bueno, en el punto 5 ya empezamos con las operaciones entre racionales, ¿bien? Entre expresiones decimales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Expresar cada expresión decimal, ¿bien? Como una fracción. Y luego operar, ¿sí? Sumar o restar según corresponde. Veamos acá, el 0,3 periódico, ¿bien? El 0,3 periódico, ese habría que transformarlo en fracción primero, ¿bien? ¿Cómo lo transformamos? En fracción, este 0,3 periódico va a ser equivalente a 3 novenos, ¿bien? A 3 novenos. Y simplificando, me va a quedar que es un tercio. El 1/4 ya está indicado, y este es 1,7 y periódico el 7. Entonces, para transformarlo en fracción, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar 17, ¿bien? Restar 1, lo que está fuera del arco, y debajo, ¿bien? En la parte del denominador, vamos a colocar tantos 9 como números haya dentro del arco, y tantos ceros como números haya fuera del arco, pero mirando solamente la parte decimal. Entonces, si miro la parte decimal, tengo un solo número debajo del arco, entonces pongo un 9. Y ahí efectivamente quedan 17 menos 1 va a ser 16, y abajo me quedan 9. ¿Bien? Acá lo que se hizo fue sumar las fracciones y restarlas buscando fracciones equivalentes. ¿Bien? Como el 36 está en la tabla, tanto del 3 como del 4 como del 9, colocamos 36 como denominador. Y después, al 3, por ejemplo, para que se convierta en 36, hubo que multiplicarlo por 12. Entonces el número de arriba se multiplicó por 12 y me quedó 12/36. El 1/4 va a quedar equivalente a 9/36 y el 16 novenos queda equivalente a 64/36. Cuando tienen igual denominador, coloco el mismo denominador y arriba hacemos 12 más 9 menos 64. ¿Sí? Esa operación, la que es menos 43/36. Entonces elegimos la opción 3. ¿Bien? Opción 3. El que sigue nos habla de un producto. ¿Bien? Tenemos fracciones multiplicándose entre sí. O expresiones decimales multiplicándose entre sí que la vamos a pasar a expresar como fracciones que van a terminar multiplicándose. El 0,75 queda indicada como 75 centésimos. El 0,36 negativo y 36 periódico va a quedar como 36/99. ¿Bien? Acá no hay que sumar ni restar nada. ¿Por qué? Porque el 0 es lo que no se repetiría, ¿sí? La parte entera. Restar 0 al 36 no tiene mucho sentido. Entonces, directamente ya me queda 36/99. Y el 3,8 negativo me va a quedar como 38 de ese. ¿Qué se hace ahora o qué podríamos hacer? Simplificar, ir simplificando, ¿bien? Por ejemplo, el 75 con el 100 podríamos simplificarlo, y si simplificamos por 25, el 75 me queda en 3 y el 100 me queda en 4, ¿bien? Después, cuando simplificamos acá el 36 y el 99, ¿bien? Al simplificar ahí, podría simplificar, por ejemplo, por 9, el 36 va a quedar en 4 y el 99 va a quedar en 11. ¿Bien? Luego, el 38 décimos podría simplificarlo. Al simplificar, por ejemplo, por 2, me va a quedar el 38 en 19 y el 10 me va a quedar en 2. ¿Bien?
el 10 debería quedarme en 2. Perdón, al dividir por 2 me queda en 5. Me queda en 5. Bien, va a quedar en 5. Me queda 19 quintos. Bien, estoy dividiendo por 2, entonces me queda 5. ¿Bien? Es lo que quedó abajo, ¿sí? Después podríamos seguir simplificando, por ejemplo, este 4 con este 4. Bien, eso podría hacerse. Y ahí es donde queda 3 sobre 1 por menos 1 onceavos por 19 quintos. Y al multiplicar queda 57 avos. Por esa razón se elige la opción 2. Bien, se elige esa opción. Bien, los demás se resuelven básicamente de igual manera y siempre van a encontrar un resultado, ¿sí? Van a tener un resultado. Por ejemplo, el B da la opción 3, en el E da la opción 2, en el C da la opción 2 y en el F da la opción 1. ¿Bien? Tienen más o menos como para ir viendo cómo se resuelve cada uno y cómo se pasa cada expresión decimal, se convierte en fracción. ¿Bien? En el punto número 6 ya empieza lo que sería trabajo ya con paréntesis y la cosa empieza como a complejizarse un poquito más. ¿Bien? Ya empiezan a combinarse los cálculos. Por ejemplo, en el A tenemos 0,3 periódico más 0,3 más 0,6 periódico por 4,5. ¿Bien? Entonces, veamos aquí un poquito la cosa. Primero vamos a transformar en fracción el 0,3, me queda como 3 novenos, y el 0,6 periódico me queda como 6 novenos. Y el 4,5, al pasarlo a fracción, me queda 45 décimos. ¿Bien? Como tienen igual denominador, se suman, ¿sí? los numeradores, entonces me queda 3 más 6, 9, y abajo el 9, ¿bien? 9 novenos. El 9 novenos es equivalente a 1, y después el 45 décimos, al dividir por 5, ¿sí? Simplificar por 5, queda 9 medios, ¿sí? Y 1 multiplicado por cualquier número, me queda el mismo número, así que quedaría como 9 medios. ¿Bien? Esta podría haber sido un poquito la más complicada de ver. ¿Por qué razón? Porque tengo como expresiones decimales metidas en una fracción. ¿Bien? Si tienen una rayita, significa siempre dividido. O sea que era 0,17 periódico dividido 0,5 periódico por 0,1. Transformamos en fracción cada uno de esos números y luego lo de abajo se multiplica entre sí. Lo de arriba va a quedar dividido lo de abajo, ¿sí? Siempre recuerden que esto es una fracción de fracción, así se llama, fracción de fracción, es una división, un cociente entre lo de arriba, entre la fracción de arriba y la fracción de abajo, ¿sí? El B va a quedar que es 17 doceavos como resultado, el F menos 9 sobre 223, el el C va a quedar 15 cuartos, el D menos 8,37 avos, y después el G va a quedar que es menos 28 quintos. ¿Sí? En el 7, acá ya aparece una complejidad, que es que aparecen las potencias y las raíces. ¿Sí? De a poquito vamos sumando nuevas operaciones a estas expresiones decimales. ¿Bien? Aparecieron primero sumas y restas solamente, después multiplicaciones con multiplicaciones y multiplicaciones con divisiones. Bueno, después aparecieron ya combinaditas, suma, resta y multiplicación, o suma y resta y división, y ahora aparece la suma y resta con la potencia, o suma y resta ya con el cociente, el producto y la radicación. ¿Bien? En el primero tenemos que resolver primero lo del paréntesis, ¿sí? En el A se resuelve el paréntesis, el 0,2 pasa a ser 2 décimos y el 0,1 periódico pasa a ser un noveno. ¿Sí? Practicamos la suma, acá vamos a tener que buscar un común denominador, posiblemente.
si buscamos un común denominador en ese caso, podemos hacerlo de varias maneras, ¿sí? Buscando común denominador, o bien, ya usando la calculadora, tenemos que aprender a usar la calculadora, ¿bien? Pero en este caso podríamos decir, bueno, si tengo que hacerlo buscando común denominador, entre el 10 y el 9 va a estar el 90, ¿bien? Entonces ponemos 90 abajo. Todo esto va elevado al cuadrado. Y tenemos 90 dividido 10 es 9. Por 2, 18. Entonces 18 me queda arriba. Y después tenemos 90 dividido 9 es 10 por 1, 10. Entonces va a quedar arriba 18 más 10. ¿Bien? 18 más 10 me va a dar 28. ¿Bien? Abajo tengo 90. Pero si simplificamos, el 28 lo dividimos por 2, va a quedar 14, como tenemos aquí, y el 90 al dividirlo por 2 va a quedar que es 45. ¿Sí? Entonces queda 14 45avos elevado al cuadrado. Y este cuadrado, esta potencia, la vamos a distribuir con el 14 y con el 45. 14 al cuadrado es 196 y 45 al cuadrado va a quedar que es 2025. ¿Bien? El B es hacer lo mismo pero con resta. Ahora tenemos 0,3 periódico menos 0,5. Y todo eso elevado al cubo. El 0,3 periódico queda expresado como 3 novenos y el 0,5 como 5 décimos. Podemos simplificar o bien trabajar esta expresión, los 3 novenos menos 5 décimos, va a quedar que es menos un sexto. ¿Bien? Y menos un sexto elevado al cubo, me queda que es menos 1 sobre 216. Las potencias impares, ¿bien? Las potencias impares van a conservar siempre el signo, ¿sí? Las potencias pares no conservan el signo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un número negativo elevado a una potencia par, el resultado va a ser positivo. ¿Bien? En cambio, las potencias impares, si la base es negativa, el resultado es negativo. Si la base es positiva, el resultado es positivo. Pero en las pares, sea como sea la base, el resultado siempre es positivo. ¿Bien? Bueno, entonces nosotros tenemos ya raíz. Aparece una raíz. Entonces, por ejemplo, en el C tenemos 0,3 con el arquito arriba, es 3 novenos, y tenemos 2,2 y el arco está sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 22 menos 2. Le vamos a restar la parte que está fuera del arco, ¿sí? Y entonces, el 0,4 con el arco arriba me queda como 4 novenos, ¿sí? 22 menos 2 va a quedar 20, así que son 20 novenos menos 4 novenos. Como el denominador es el mismo, ¿sí? Vamos a continuar acá. Va a quedar. El 3 novenos se simplificó y quedó un tercio, ¿sí? Y 20 novenos menos 4 novenos son 16 novenos. Y acá, así como la potencia se distribuye con respecto al numerador y denominador, la raíz también se va a distribuir con el numerador y denominador. O sea que queda la raíz cuadrada de 16 por un lado, y la raíz cuadrada de 9 por el otro. ¿Sí? La raíz cuadrada de 16 va a quedar que es 4, y la raíz cuadrada de 9 es 3. En un cociente de fracciones multiplicó cruzadito, ¿bien? Va a quedar 1 por 3, y el 3 va arriba, y después 3 por 4, y el resultado va abajo. Queda 3 doceavos. Es una fracción que puede reducirse, se puede simplificar. Entonces, al simplificar por 3, va a quedar que es un cuarto como resultado. ¿Sí? Bueno. En la otra, ya tenemos algo ya está hecho, ¿bien? Hay una fracción, los 7 centésimos ya están expresados así de esa manera. Habría que transformar en fracción el 0,5 periódico, va a quedar como 5 novenos, y el 0,09 que queda 9 centésimos. ¿Bien? Lo que está dentro de la raíz se suma, ¿bien? Como tiene el denominador 100,
no va a haber ningún problema. Entonces, hacemos 9 más 7, que queda 16 centésimos. Y la raíz cuadrada de 16 centésimos es pensar la raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 100. Lo cual nos queda que es 4 centésimos. Ahí en ese caso podríamos transformar en multiplicación, ¿sí? Fíjense que les voy haciendo los cálculos de diferente manera, como para que ustedes elijan el que más les convenga. ¿Bien? Acá, por ejemplo, no multiplique cruzado, ¿sí? El 4 décimos lo pasé de esta manera, lo escribí al revés. Puse 10 cuartos, pero escribí una multiplicación ahí en el medio, ¿sí? La división la transformé en multiplicación y la segunda fracción la invertí. De esa manera va a quedar después 5 novenos por 5 medios. ¿De dónde salió este 5 medios? De haber simplificado el 10 y el 4, de haber dividido por 2. Sí, 10 dividido 2 va a quedar que es 5, y 4 dividido 2 me queda que es 2. Ahí quedó que son 5 medios. Bien, después tenemos 5 por 5, 25, y 9 por 2, 18. ¿Sí? Eso es lo que faltaba por ahí indicar o expresar, ¿sí? Genial. Vamos a lo siguiente. Vamos al ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 se van a encontrar con que hay ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Teniendo en cuenta lo que vimos antes, ¿bien? De transformar cada expresión decimal en una fracción y tener en cuenta que hay que despejar la x. Entonces, veamos qué pasa con la primera, ¿sí? ¿Qué sucede con la primera? Con la primera está pasando lo siguiente. Tenemos 2,3 más 0,5x igual a 0,3. En primera instancia, transformamos en fracción. ¿Qué se hace luego? El 23 décimos lo vamos a pasar restando. Recuerden que si no hay nada delante de un número, hay siempre un más. Este más de acá, ¿sí? Este más que aparece acá, lo voy a marcar con rojo. Ese signo, ¿bien? Es del 5 décimos, ¿bien? Es del 5 décimos, no es del 23 décimos. El 23 décimos es el que está ahí, ¿bien? Es el que está ahí. El más que está en azul es el 23 décimos. El más que redondeé o que hice un círculo en rojo es del 5 décimos. Entonces, ese 23 décimos va a pasar restando al otro miembro, así que quedan 3 décimos menos 23 décimos. ¿Bien? Acá lo que hice fue omitir un paso, ¿sí? Lo hice todo de una. Como ya el 23 décimo lo había pasado al otro miembro, el 5 décimos está multiplicando a x, lo pasé dividiendo a todo lo que había quedado. Por eso lo puse entre paréntesis. Tenemos entonces 3 décimos menos 23 décimos, que es menos 20 décimos. ¿Bien? Eso de ahí es menos 20 décimos. Voy a indicar acá al costadito. ¿Qué pasa con el menos 20 décimos? El menos 20 décimos, ¿bien? El menos 20 décimos, si simplificamos los ceros, ¿bien? Podemos quitarlos, los ceros, tanto el de arriba como el de abajo, me queda menos 2 sobre 1. Y si 1 es el denominador, es lo mismo que decir menos 2, ¿sí? Ya está, pongo menos 2 aquí. Por eso está menos 2 aquí entre paréntesis. Del 5 décimos está simplificado, 5 dividido 5 va a quedar que es 1, y 10 dividido 5 me queda que es 2. De ahí es donde sale después el 1 medio. Bien, y tenemos menos 2 dividido 1 medio. Menos 2 por 2 va a quedar que es 4, y debajo de este 2, recuerden que había un 1. Bien, y 1 por 1 me queda 1, así que debajo del 4 habría un 1. Poner un 1 debajo de ese número no tiene mucho sentido. Entonces directamente me queda que x es igual a menos 4. ¿Sí? En el caso 5, ¿qué vamos a tener? Tenemos 0,41x es igual a un producto. Y dentro de ese producto hay como un binomio. ¿Sí? En cada factor es un binomio, digamos al caso.
¿Por qué binomio? Porque cada factor, voy a separar un poquito, no quiere decir que esté separando en términos, ¿sí? Todo esto es un factor. Y todo esto de acá es otro factor. Y cada factor está conformado por un binomio que tiene, esto es un término y esto es otro término. Cuando hablamos de binomio, estamos hablando de dos términos, ¿sí? El término 1, que es el 1, y el término 2, que es el menos 0,64 y 64 periodos. Cada una de esas expresiones la pasamos a fracción, ¿sí? Y al hacer 1 menos 64 sobre 99, va a quedar que es, acá tendría que quedar seguramente otro número. ¿Bien? Seguramente debería quedar otro número. Después verifiquen esos resultados. ¿Bien? Verifíquenlos por las dudas, puede que no sean del todo correctos. Vamos a corregirlos, a ver si es así. Tenemos 1 menos 64 sobre 99. Bien, está bien, es 25 sobre 99, no dije nada. Está perfecto, está perfecto. Bien, después, este 41 sobre 99 está acá multiplicando a x. ¿Qué sucedió? Va a pasar dividiendo a todo el producto. ¿Sí? Va a estar dividiendo. Este que acá dice dividir. ¿Bien? Entonces, 35 sobre 99 por 163 sobre 99. Todo eso después de ese producto queda 5.705 sobre 9.801 dividido 41 sobre 99. Y finalmente, el resultado que nos da es el que tenemos aquí. ¿Bien? 5.705 sobre 4.059. Ese es el resultado que va a aparecer. ¿Sí? Vamos a avanzar. En el punto 8 se van a encontrar que son todas ecuaciones. La destreza es saber despejar, nada más que eso. ¿Qué sucede en el punto 6 y 7 de estas ecuaciones? Aparece algo quizás un poquito nuevo, y cuando uno ve una ecuación de ese tipo, un poco a veces asusta. Pero tranquilidad. Esto que tienen acá se llama proporción. ¿Bien? Es una proporción. Proporción. ¿Y qué es una proporción? Es una igualdad entre dos razones. Así se llama. Una proporción es una igualdad entre dos razones. ¿Y qué es una razón? Bien, ¿qué es una razón en matemática? Una razón es un cociente. Bien, es una relación entre un antecedente, un número que vamos a llamar el numerador, el de arriba, y el de abajo, el denominador. Bien, una razón es un cociente. Bien, entre el antecedente y el consecuente. Bien, bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve? Bueno, cada vez que tengan una expresión de este tipo, vamos a escribirla así. Supónganse que tengan arriba tengo el número A, abajo tengo una fracción, entonces va a ser el número B, y eso va a ser igual a C sobre D. Y entonces, ¿cómo queda resuelto esto? Es así. Es fácil. El número A se multiplica por el D. ¿Bien? El de la primera fracción, el que está arriba, se multiplica por el de la segunda fracción, que está abajo. Y después, eso va a ser igual, o va a dar como resultado, a B, que es el de la segunda fracción, el de la primera fracción que está abajo, por C. Entonces me queda B por C. AD por BC. ¿Bien? De esta forma se resuelven todas las proporciones, todas las igualdades que se parezcan a una igualdad de fracciones, ¿bien? Todas las que sean de este tipo, las van a resolver de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar? 1064 por X, hacemos ese producto cruzado ahí,
1064 por X, y después hacemos 1 menos 0,15 periódico multiplicado por 1 más 0,15 periódico. Fíjense que ya aquí, en ese siguiente paso, ya no tengo más fracciones como las tenía en el caso anterior, ¿sí? Así que bueno, y ahí ya que me queda algo similar a lo que tenía antes, ¿sí? Me queda algo parecido a lo que tenía en el punto 5. Lo más complicado era darse cuenta cómo transformamos esta igualdad de fracciones en algo un poco más simple. Esa era la dificultad con la que nos íbamos a encontrar, ¿sí? Es algo simple y sencillo. Eso para tener en cuenta. ¿Bien? Vamos a avanzar. El séptimo es básicamente igual, ¿sí? Es igual, tienen que multiplicar de forma cruzada e igualar. Bien, vamos a ir al 9, ¿sí? El 9 dice analizar, leer, analizar, plantear, resolver la situación problemática y luego responder. ¿Bien? Entonces, en el A tenemos, dice que el cociente, habla de un cociente, habla del cociente de algo, ¿sí? Entonces, ya sé que va a ser una división. Va a ser una división. ¿Una división entre quién va a ser? Va a ser una división entre 12 quintos y 5 sextos. Acá está puesto como una fracción de fracción, pero podríamos haber escrito esto como, por ejemplo, 12 quintos dividido, bien, vamos a poner los dos puntitos divididos, los 5 sextos. 5 sextos, ¿bien? Lo podríamos haber escrito de esa forma, es decir, bueno, esto es igual a X, porque está pidiendo eso, que hagamos este cálculo. Entonces después hacemos 12 por 6, lo cual va a quedar que es 72, y 5 por 5 es 25. En el caso siguiente, fíjense que me está diciendo la tercera parte de, ¿sí? La tercera parte. La tercera parte es multiplicar por un tercio. ¿Bien? De esa forma vamos a indicar la tercera parte de algo, multiplicando por un tercio. ¿Y la tercera parte de quién? De un producto. Ajá, de un producto. Entonces, si es un producto, vamos a tener que multiplicar. Aquí está. ¿Qué vamos a multiplicar? 26 tercios por 9 treceavos. 26 tercios por 9 treceavos. Como es un producto, puedo simplificar uno de arriba con uno de abajo, o uno de abajo con uno de arriba. Al simplificar, va a quedar que es 2 sobre 1 por 3 sobre 1. ¿Bien? Efectivamente va a quedar que es, después ese valor que estoy buscando, es un tercio por 6. ¿Bien? Lo cual queda que x es igual a 2. Está indicado acá. En el C tenemos lo siguiente. La quinta parte, fíjense que me dice la quinta parte, y si dice la quinta parte, voy a multiplicar por un quinto. En la anterior me pedía la tercera parte, multipliqué por un tercio. Acá es la quinta parte, voy a multiplicar por un quinto. La quinta parte de un cociente. Si en su cociente voy a pensar en una división. ¿Bien? En una división. ¿Entre quién? Entre 15, 22 avos y 30 onceavos. ¿Bien? En un cociente puedo simplificar el de abajo con el de abajo y el de arriba con el de arriba, o bien ese cociente lo transformo en multiplicación. Fíjense que en el paso siguiente, de ahí abajo, este cociente se transformó en producto, pero el 30 onceavos se invirtió y quedó como 11 treintaavos. ¿Sí? Después, simplificando, quedó que era un medio por un medio y después multiplicado por un quinto. ¿Sí? En definitiva, un 20avos. ¿Sí? Ese número buscado es un 20avos. Bien. Vamos a los siguientes. Bien, tenemos el D y el E aquí. En el D tenemos que dice lo siguiente.
El cociente entre la edad de mi mamá y la de su hermana Susana es equivalente a la diferencia entre 11 cuartos y 3 medios. Si mi mamá tiene 50 años, ¿qué edad tiene mi tía Susana? Entonces, me dice que el cociente entre la edad de mi mamá y la de su hermana Susana. Entonces, ¿qué puse? La M, que representa la edad de mi madre, y la H, que representa la edad de su hermana. ¿Sí? Dice que ese cociente que tenemos aquí es equivalente a la diferencia. Si es la diferencia, vamos a considerar una resta. ¿Entre quién? Entre 11 cuartos y 3 medios. ¿Qué sucedió al paso siguiente? La M, por ejemplo, la reemplacé por 50. ¿Bien? Y si la reemplazo por 50, ¿qué sucede? Ya ahora me queda una ecuación común y corriente con una sola incógnita. Me queda 50 sobre h, y al hacer el cálculo, si la diferencia 11 cuartos menos 3 medios, eso queda que es 5 cuartos. ¿Acá qué me quedo? Me está quedando algo que ya conocemos, algo que estuvimos hablando recién, hace poquito. Esto es una proporción, es una igualdad entre dos razones. Entonces, ¿qué me queda? 50 por 4 es igual a 5 por h. ¿Bien? Y luego, ¿qué pasa? Esa h que multiplica, ese 5 que multiplica h, lo pasamos dividiendo al otro miembro. De modo que queda que h es igual a 40. La edad de mi tía Susana es 40 años. ¿Bien? Le dice lo siguiente. El cociente entre la edad de mi primo Ezequiel y mi edad es equivalente a la diferencia entre el doble de un medio y un cuarto. Ezequiel tiene 30 años, ¿cuál es mi edad actual? Entonces, me habla del cociente. ¿El cociente entre quién? Entre mi edad, entre la edad de mi primo y mi edad. Entonces, la letra E es la edad de Ezequiel, ¿bien? Y la Y soy yo, es mi edad, ¿bien? Ese cociente, esa división, es equivalente ¿a quién? A la diferencia, entonces ponemos signo menos, vamos a poner acá, lo vamos a marcar con un color, la diferencia va con el signo menos, ¿entre quiénes? Entre el doble de un medio. El doble de un medio. Si es el doble de un medio, tengo que multiplicar por 2 al un medio. ¿Y quién más? Y un cuarto. Entonces es 2 por un medio menos un cuarto. 2 por un medio me va a quedar que es 1. Entonces me queda 1 menos un cuarto. ¿Y qué sucedió? Me dijeron que la edad de Ezequiel era de 30 años. ¿Sí? Entonces, si era de 30 años, voy a reemplazar la E por 30. Lo que sucedió ahí. ¿Bien? Entonces me queda 30 sobre I es igual a 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto son 3 cuartos. Y acá, fíjense qué hay acá. Me quedó 30 sobre I es igual a 3 cuartos. Entonces, ¿qué queda? I por 3 o 3i es lo mismo que 30 por 4. Luego ese 3 que multiplica I lo pasamos dividiendo al 120, que resulta de ser 30 por 4. Y finalmente queda que I es igual a 40. ¿Qué significa? Que mi edad es de 40 años. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo en ese caso. ¿Bien? Esa es la interpretación que le vamos a dar. Bien, vamos a avanzar. Por ejemplo, el F está hablando de que si al producto entre 15 séptimos y 7 tercios se le resta 3, se obtiene el cociente entre las edades de mi tío Héctor y mi primo Ezequiel. ¿Qué edad tiene mi tío Héctor? Entonces, acá vamos a tener que partir de un supuesto. ¿Sí? ¿Qué supuesto vamos a partir? Está hablando del mismo personaje que estaba en el caso anterior, de mi primo Ezequiel. ¿Sí? Entonces, si me habla ya de él, yo ya sé que, por el caso anterior, este tiene 30 años. ¿Sí? Me dice que tiene 30. Así que ese dato lo voy a usar. Entonces me dice, bueno, el producto entre
15 séptimos y 7 tercios. Ese producto lo tengo aquí. 15 séptimos por 7 tercios. Le restamos 3 y eso es igual al cociente entre la edad de mi tío Héctor y mi primo Ezequiel. Entonces está la H, que es la edad de mi tío Héctor, y la E, la edad de Ezequiel. Hacemos el cálculo, ¿bien? Acá podríamos simplificar el 7 con el 7, de modo que me queda 15 por 1 es 15 y 1 por 3 es 3. 15 tercios menos 3 es igual a H. Y fíjense que la E la reemplacé por 30. ¿Por qué la E la reemplacé por 30? Porque sabíamos que la edad de Ezequiel era 30. ¿Sí? Luego, al hacer 15 tercios, ¿bien? 15 tercios menos 3, 15 tercios es una fracción impropia, pero esconde a un número entero. O sea que es una fracción aparente, digamos, al caso, ¿bien? Las fracciones aparentes, ¿sí? Las aparentes, representan o esconden números enteros, ¿sí? Números enteros. Entonces, 15 dividido 3, esto representa el número 5, ¿bien? El 5. Y 5 menos 3, eso me queda que es 2, ¿bien? Me queda que es 2. Por eso es que acaban de encontrar el 2, ¿bien? Entonces, ¿qué va a ser? 2 por 30, ¿sí? 2 por 30 es igual a H, porque este 30 lo pasé al otro miembro multiplicando lo que me quedara, ¿sí? Estaba dividiendo H y lo paso multiplicando. Entonces queda 2 por 30 es igual a H. Por lo tanto, H es igual a 60. ¿Bien? De modo que vamos a decir que Ezequiel tiene 30 años, que fue el supuesto que hicimos, y el tío Héctor tiene 60 años. ¿Bien? El G es simplemente saber traducir lo que es el lenguaje coloquial al simbólico. ¿Bien? Ya como para ir avanzando un poquito más, vamos a ir al punto número 10, donde me dice veracidad de los cálculos combinados. En el punto 9 me decía, indica si en cada cálculo, si el resultado expresado es el correcto o no. Bien, entonces desarrollamos cada cálculo y encontramos que el único verdadero, bien, el único verdadero es el A. Los demás son todos falsos. ¿Pero por qué sé que son falsos? Porque tuve que hacer las cuentas, ¿sí? Tuve que hacer las cuentas. Fíjense que acá estoy llegando a cosas absurdas, ¿bien? Estoy llegando a cosas absurdas, y esas cosas absurdas me indican que es falso, ¿bien? No puse el signo diferente, ¿bien? No puse el signo diferente, pero fíjense que es como para que tengan en cuenta que es falso, ¿sí? Acá quería poner que esto, remarcarlo con un resaltador, ¿bien? Fíjense que estas cosas son absurdas, esto es absurdo. Podemos ponerle un color, ¿sí? Como con rojo, para todos. Entonces, si es absurdo, vamos a decir que ese cálculo es falso. Acá también vamos a poner que es absurdo, pero eso es falso. ¿Bien? Eso como para que tengan en cuenta. Bueno, ya el 11, el final, es decir, bueno, si son verdaderas o falsas las afirmaciones. Por ejemplo, la primera dice, cualquiera sea la fracción mayor que 0 cuyo numerador sea más grande que el denominador, representa un número que está entre el 0 y 1. Si son fracciones donde el numerador es más grande que el denominador, se trata de una fracción impropia, ¿sí? Y si es una fracción impropia, ¿bien? Si es una fracción impropia, entonces el número de arriba, al dividirlo por el de abajo, me queda un número siempre más grande que 1.
Y ese número no me va a quedar entre el 0 y el 1. Aparte también parte de que es una fracción mayor que 0, ¿sí? Lo cual es positiva. Bueno, la primera va a ser falsa, la segunda también. Y les quiero hacer una aclaración con respecto a la D. Tiene dos interpretaciones. Puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Por qué una o la otra? Bien, vamos a buscar a esa expresión, ¿bien? Para quedarnos bien tranquilos de cómo la vamos a leer, ¿bien? Y cómo la vamos a interpretar. La D me dice, si el denominador de una fracción es 9 y el de otra es 10, entonces la primera es equivalente a una expresión decimal periódica y la segunda a una exacta. ¿Bien? Me está dando a entender que tengo una expresión decimal periódica o exacta, dependiendo de lo que tenga. ¿Bien? Si tengo un número cualquiera, ¿sí? Dividido 9, y después si tengo un número cualquiera, dividido 10. Un número cualquiera, dividido 10. Bien. Le voy a hacer la rayita de la fracción. Siempre si son fracciones tiene que tener sí o sí la raya, si no, no es una fracción. ¿Bien? Bueno, todas las que sean de este tipo, todas las que sean de ese tipo, van a representar a fracciones, a expresiones decimales periódicas, ¿bien? Pero siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando el número n no lo pueda dividir por 9, ¿bien? Porque, por ejemplo, si yo tengo la expresión 18 novenos, ¿sí? 18 novenos, esa es una fracción que tengo, es una fracción, si hubiera el caso, podría ser impropia. El tema es que esta fracción encierra a un número entero, que es el 2. ¿Bien? Y 2 es una expresión decimal exacta, si hubiera el caso, porque podría ser 2,0. ¿Bien? Podría ser exacta. Hay una cantidad de decimales finita, la puedo contar. ¿Bien? No tiene ningún decimal, si hubiera el caso. Entonces es exacta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Son falsas, ¿sí? Si considero todas las fracciones. Es verdadero si solo considero, ¿bien?, fracciones irreducibles y que sean propias o impropias propiamente dichas, ¿bien?, que no sean de esta forma. Las que son exactas siempre me van a quedar, va a ser un número, coma algo, ¿bien? En esas no va a haber problema. Pero con las que tenían 9 quería aclarar esta aclaración porque no siempre iban a ser periódicas, ¿bien? Por ahí en este caso es una expresión decimal exacta. Eso es lo que quería aclararles en ese caso, ¿bien? Está hecha la aclaración ahí justamente, ¿no? Está hecha la aclaración. Ahí está. Dice, bueno, será verdadero si consideramos fracciones que sean propias o impropias, pero no aparentes, ¿bien? Entonces, si su denominador es 9, nos indica una expresión decimal que tendrá periodicidad, mientras que si tiene 10, una expresión decimal exacta, ¿bien? Porque tiene una cantidad finita de cifras decimales, ¿bien? Bueno, hasta aquí vamos a hacer el día de hoy.